Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles 4 de febrero del 2026, de que voy a estar dialogando, analizando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas. Tribunal Supremo de Puerto Rico hace lo que no se atreve a hacer el gobierno de Puerto Rico. Comienza proceso disciplinario contra Wanda Vázquez. Sigue en el limbo el reintegro reintegrable que firmó en ley la gobernadora. La Junta no lo ha aprobado. Y el secretario de Hacienda esta mañana aquí con Mili Méndez no se atrevió a decir categóricamente que la medida firmada por la gobernadora es, y cito, fiscalmente responsable. Nueva encuesta reafirma los malos números de la gobernadora. Junta detiene contratación de generación temporera. Más objeciones de funcionarios de gobierno al proyecto de administración para legalizar los vehículos todoterreno. Y si es miércoles, hoy converso con el panel 3 y contando, con Alondra Belaval, Ivonne Lozada y Emma Marrero. ¿De qué vamos a hablar con ella? De la situación. Hoy hay un nuevo incidente, o como le quiera llamar, de abuso de menores. Una madre que fue al cuartel de la policía y dejó abandonados a sus 2 hijos menores. De eso converso con el panel 3 y contando. Además, el horror, caso de mujeres haitianas deportadas y decapitadas y retiran 700 agentes de Minnesota. Además, obviamente, en el panel 3 y contando hablaremos de Bad Bunny, el Super Bowl y las reacciones políticas a las actuaciones, logros, triunfos, expresiones de Bad Bunny. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo desde el estudio ATH Mobile Powered by Evertech, son las 3:59 de la tarde de hoy, miércoles 4 de febrero, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También nos puedes ver y escuchar en vivo en la página web de Radio Isla, radioisla.tv, a través del canal de YouTube de esta emisora, de la página de Facebook de Radio Isla, también la misma transmisión a través de la página de Facebook de este servidor, facebook.com/AcevedoVilá.net, y también nos ves y nos escuchas a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Ahí hay una versión de audio o hay una versión de vídeo con audio. Te invito, si no has descargado la aplicación móvil en tu celular, te invito a que lo hagas a través de cualquiera de esas alternativas. Puedes estar siguiéndonos en vivo desde cualquier lugar de Puerto Rico y también de fuera de Puerto Rico. Bueno, hoy otro día lluvioso. Llegué aquí a la estación hace unos minutos. Todavía, por lo menos acá en el área de Atorrey, no son aguaceros fuertes, pero sigue la llovizna o la lluvia constante. No sé cuándo esto va a terminar, pero en realidad que se sienten días un poco extraños y un frío. A mí me gusta el frío, por lo demás agradable. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. Había mucha interrogante, o vamos a ponerlo desde la siguiente forma. Sabemos que al día de hoy el gobierno de Puerto Rico no se ha atrevido, porque esa es la palabra, no se ha atrevido a quitarle las escoltas a la exgobernadora Wanda Vázquez por una alegada interpretación legal que nunca nos han hecho pública la opinión legal. No voy a repetir, ustedes me han escuchado aquí, aparte de que no tengo escolta, no creo que la escolta sea un derecho constitucional, un derecho adquirido de los exgobernadores. Y creo que aquí estábamos ante un asunto de voluntad política, que lo que tenía que hacer la gobernadora era dar la instrucción de que se le quitara la escolta, y si Wanda Vázquez quería ir al tribunal, que fuera al tribunal a defender ese privilegio. Luego de eso, ya sabemos, la legislatura aprobó en la sesión anterior
una medida que le quitaba la escolta a Wanda Vázquez, pero también le quitaba la escolta a todos los exgobernadores, por lo menos prospectivamente, y la gobernadora la vetó. Y estamos a 4 de febrero y hay un choque en la legislatura sobre versiones de proyectos de ley. ¿Qué quiere decir eso? Que a este día no se ha aprobado ningún proyecto de ley. No hay ni una acción administrativa ni proyecto de ley de parte del gobierno de Puerto Rico retirándole las escoltas a la exgobernadora, y sabemos que ahora, pues, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues hay el desarrollo de que el presidente Donald Trump le dio un indulto total. Bueno, pues en ese escenario se había estado discutiendo en diferentes círculos si el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que tiene el poder de regular la profesión de abogado e imponerle sanciones a los abogados, si ante estos hechos de que la gobernadora se declaró culpable de un delito menos grave a nivel federal, pero luego de eso fue indultada, si ante esos hechos el Tribunal Supremo iba a actuar. Pues temprano en la mañana de hoy, a través del medio independiente de prensa Bonita Radio, ya está en todos los demás periódicos, pero yo lo vi primero en Bonita Radio y le quiero dar el crédito a, no sé si aquí en control pueden poner el tweet, pero el Bonita Radio de la amiga Carmen Enita Acevedo publicó temprano: el Tribunal Supremo le notificó a Wanda Vázquez que tiene 10 días para mostrar causa de por qué no debe ser disciplinada por el alto foro luego de haberse declarado culpable de un delito electoral en el contexto de las primarias del 2020. Lo acordó el tribunal y el juez Rafael Martínez Torres disintió advirtiendo que solo le pedirá a la exsecretaria de Justicia que se exprese sobre el asunto que fue referido a nuestra atención. Y obviamente, en resumen, tenemos también aquí la orden emitida hoy, la resolución emitida hoy, hoy o ayer, la realidad que no estoy claro cuándo fue emitida, por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Simplemente dice, si fue hoy 4 de febrero, examinada la sentencia de desestimación, Judgment of Dismissal. Si te puedes poner el próximo documento, que es la orden, Judgment of Dismissal, emitida el 27 de enero del 2026 por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico en el caso United States versus Vázquez Garcet, se le concede a la licenciada Wanda Vázquez Garcet un término de 10 días contado a partir de la notificación de esta resolución para que comparezca y muestre causa por la cual no debe ser disciplinada por este tribunal tras haberse declarado culpable por aceptar la promesa de una contribución política proveniente de un extranjero nacional en conexión con su campaña política primarista del 2020 en violación, y cita pues el Código de las Leyes Federales. Lo acordó el tribunal y certifica a la Secretaría del Tribunal Supremo interina el juez asociado, señor Martínez Torres, disiente, y en su lugar le ordenaría a la abogada que se exprese sobre el asunto que se refiere a nuestra intención. Les explico, esto es lo que se conoce en el argot del derecho de los abogados, una orden para mostrar causa. No hay una decisión. Pero cuando el tribunal emite una resolución como esta, orden para mostrar causa, ya nos está indicando que la balanza se está inclinando, en este caso, a favor de imponerle algún tipo de sanción a la licenciada Wanda Vázquez. Si el tribunal entendiera que esto no tenía ningún mérito, que no había ninguna necesidad de hacer nada, pues no hubieran hecho nada. Al emitir esta resolución y darle 10 días a la jueza, a la exgobernadora, a la licenciada, pues, repito, no estoy diciendo que le van a imponer una sanción. Lo que le están diciendo es, oye, yo creo que te debo imponer una sanción, pero te doy 10 días para que tú por escrito me digas por qué tú entiendes que no te debo imponer una sanción. Las sanciones pueden ser desde una amonestación, que es pues un regaño que está en tu récord, hasta se te suspende del ejercicio de la profesión por X días, un mes, 2 meses, o se te suspende del ejercicio de la profesión indefinidamente. Esas son, estoy dando ejemplos, no que esas son las únicas. El tipo de sanción que el Tribunal Supremo puede emitir o emite en casos de conducta impropia, antiética de abogados. En resumen, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se está atreviendo a hacer lo que no se ha atrevido a hacer el gobierno de Puerto Rico.
en lo que les corresponde a ellos. Así que aquí podemos ahora, en teoría, estamos ante un escenario donde el Tribunal Supremo, en el ejercicio de su supervisión y regulación de la profesión de abogado, puede determinar que Wanda Vázquez no tendría el derecho a ejercer su profesión, podría determinar eso por X periodo de tiempo, por haberse declarado culpable. Y sin embargo, el gobierno de Puerto Rico dice que a pesar de haberse declarado culpable, no le puede quitar la escolta. Pregúntese usted, ¿qué es más importante desde el punto de vista de derechos adquiridos? ¿Usted ejercer su profesión para la cual estudió, pasó la reválida, o tener una escolta? Y yo creo que aquí el Tribunal Supremo le está mandando una señal a la gobernadora, al superintendente de la policía, porque pues repito, o sea, el Tribunal Supremo por lo menos hoy está intuyendo que ella no tiene ningún derecho adquirido a ejercer la profesión de abogado por secula seculorum si se declaró culpable de un delito menos grave, y ellos van a examinar la posibilidad de sancionarla. Pero el gobierno de Puerto Rico, amparándose en una opinión del 2009 del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dice que ella tiene un derecho adquirido sobre las escoltas y que no se la pueden quitar. Así que el tema de Wanda Vázquez, que muchos pensábamos que había concluido, no ha concluido, y ahora la licenciada tendrá 10 días para comparecer ante el Tribunal Supremo y oportunamente el Tribunal Supremo emitirá una opinión. Bueno, el tema del momento, el que todo el mundo discute, pues sí, me gustó cómo lo bautizaron los chicos de Puestos para la Mañana, tempranito aquí en la mañana, el reintegro reintegrable. Suena un disparate, pero sí, quizás la mejor forma de uno recordarlo. El incentivo reintegrable es como se le llamó durante el gobierno de Pedro Pierluisi. La gobernadora firmó ayer la ley. Al firmarla, hizo unas expresiones que las tenemos aquí. Es la historia. Hizo unas expresiones contra la Junta de Control Fiscal. Y ahorita voy a hablar, rápidamente voy a hablar de las expresiones del secretario de Hacienda en la mañana de hoy, aquí en Pegados en la Mañana con Mili Méndez. Esta es la historia de la primera plana del periódico El Nuevo Día. En lugar del Nuevo Día decir lo que quería la gobernadora, que por ahí nos va a llegar un chequecito a casi todos. Yo creo que yo cualifico. Habrá que ver cuando mi CPA haga mi planilla, pero creo que cualifico. La primera plana es lo que yo les vengo diciendo desde, primero con la reforma contributiva y desde el viernes con el reintegro reintegrable, que está en el limbo. Primera plana del periódico El Nuevo Día, asistencia contributiva, atenta la Junta Fiscal al impacto del cheque de alivio. Jennifer González firmó la ley que viabiliza el pago a los contribuyentes, mientras que el ente federal asegura que no ha recibido la documentación que avale el desembolso. Y en la historia del periódico Nuevo Día de Gloria Ruiz Cuilan, vemos los contrastes. Primero, la gobernadora tratando de cazar una pelea y decir, yo soy la que estoy cumpliendo, yo estoy del lado del pueblo, y si la Junta detiene esto, pues la Junta está en contra del pueblo. Y usa esa palabra. Vamos a estar del lado del pueblo. Sin embargo, en la historia se revela que la gobernadora, lo que yo había intuido en estos días, la gobernadora y su equipo no han tenido o no tuvieron una reunión con la Junta de Control Fiscal antes de enviar el proyecto y antes de que se firmara el proyecto. Y me atrevo a decirle que ni el presidente de la Cámara ni el presidente de la Comisión de Hacienda, Edwin Charbonnier, quien ha sido bastante responsable, pero siempre ha dicho, apúntenlo, Edwin Charbonnier siempre dijo que él no permitía que saliera ningún proyecto de su Comisión de Hacienda sin el aval de la Junta de Control Fiscal. Bueno, pues este proyecto salió sin el aval de la Junta de Control Fiscal. Y me atrevo a apostar que ni Edwin Charbonnier, ni Johnny Méndez, ni Tomás Rivera Chat, ni la senadora Padilla, presidenta de la Comisión de Hacienda, se reunieron con la Junta de Control Fiscal antes de aprobar esta medida. Y la gobernadora lo dice.
por lo menos en el caso de ella, dice, la gobernadora planificaba reunirse con el componente fiscal de la Junta luego de convertir en ley la resolución conjunta. Y trata de decir la gobernadora de que porque la Junta se reunió con funcionarios de Hacienda y del gobierno a través de los últimos meses, pues que eso es suficiente. La Junta, en unas declaraciones que le dio al Nuevo Día ayer, por lo menos hoy acabo de cotejar y no he visto expresiones algunas de la Junta de Control Fiscal, pues dice claramente que el gobierno no le ha notificado nada. Voy a leer este párrafo de la portavoz de la Junta de Control Fiscal, Silvet Santiago, cita textual. La Junta de Supervisión aún no ha recibido el análisis de impacto fiscal de los proyectos de ley contributivos ni del nuevo proyecto de ley de reembolsos propuesto. Por lo tanto, la Junta de Supervisión no puede evaluar de inmediato la fuente de financiamiento del proyecto de reembolsos ni su efecto sobre la economía de Puerto Rico. Asimismo, tenemos entendido que el gobierno tampoco proveyó a la Asamblea Legislativa un análisis fiscal sobre el costo y el impacto de los proyectos de ley contributivos o del proyecto de reembolso. Y la nota, discutí esto esta mañana aquí con Mili Méndez en Pegado en la Mañana, apunta a que la Junta le ha dicho al Nuevo Día que hay otros asuntos que le son importantes a la Junta, que cuestan dinero y que quieren saber de dónde va a salir los chavos. Dice la nota de Gloria Ruiz Cuilán, además de la reforma contributiva y el alivio contributivo en forma de cheque, la Junta debe evaluar de dónde saldrá el dinero para otras responsabilidades o iniciativas del gobierno, como un alza a policías, el pago de pensiones de jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, una posible baja en los fondos de Medicaid y el pago de la carrera magisterial. ¿Qué está diciendo la Junta? Que sí, probablemente que sí puede ser cierto que hay un sobrante, pero la Junta está diciendo, ok, además de darle el alivio a los contribuyentes, ¿de dónde va a salir el dinero, por ejemplo, para pagar la deuda con los maestros de la carrera magisterial? Que el Departamento de Educación ha dicho que no tiene el dinero para hacerlo. ¿Qué medidas se van a tomar si el Congreso no aprueba los fondos necesarios para la tarjeta de salud, para Medicaid? ¿Dónde va a quedar el asunto de las pensiones? Y aunque no lo dice ahí, de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que en la medida que la gobernadora actúa en la demanda que presentó contra Luma, como que es el gobierno de Puerto Rico el que de alguna forma representa los intereses energéticos de Puerto Rico, pues los bonistas pueden argumentar, pues el tesoro del gobierno de Puerto Rico el que nos puede pagar. Así que lo que está diciendo la Junta es, aquí hay otros asuntos que a lo mejor la solución a esos asuntos o a esos problemas es los sobrantes que tiene el gobierno de Puerto Rico. Lo he dicho anteriormente, lo dije ayer en Tele 11, lo dije esta mañana con Mili. Hay que comparar cómo procedió el gobierno de Pedro Pierluisi, que era un gobierno dividido, como ha procedido el gobierno de Jennifer González, que es un gobierno de un solo partido. Pedro Pierluisi, que aprobaron más o menos lo mismo, exactamente el mismo esquema. O sea, la gobernadora que dijo que trajo un cambio y que convenció al electorado del PNP de sacar a Pedro Pierluisi, al final lo que ha aprobado es lo mismo que Pedro Pierluisi, con una diferencia procesal. Cuando Pedro Pierluisi presentó el proyecto del reintegro reintegrable, que fue para esta fecha, en el 2024, y que nos dieron el cheque en el verano del 2024, cuando él lo presentó, ya tenía el visto bueno de la Junta de Control Fiscal, ya se había reunido él, los representantes o el presidente de la Cámara y el presidente del Senado en aquel momento, Tatito Hernández y José Luis Dalmau, y cuando lo presentaron no había ninguna controversia. La Junta había dicho, sí, esos dineros se pueden utilizar para este incentivo. En esta ocasión, la gobernadora, a sabiendas, adrede, presentó el proyecto de ley
y lo aprobaron Cámara y Senado sin tener el visto bueno de la Junta de Control Fiscal. Esta mañana, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, estuvo con Mili Méndez aquí. Primero nos dijo que se reunieron ayer, así que ya sabemos que hubo una primera reunión con la Junta de Control Fiscal. Entonces, en un juego de palabras, el secretario Pantoja dijo que le mostraron a la Junta que había el dinero. Y entonces dijo que se iban a seguir reuniendo con la Junta porque la Junta estaba examinando otros proyectos. Y contestaba en evasiva. Bueno, pues claro, la Junta está examinando otros proyectos. Primero, otros proyectos que los legisladores han presentado. Y los otros proyectos es esos temas que les dije. ¿De dónde se va a pagar la carrera magisterial? ¿Hacen falta más dinero o no hacen falta más dinero para trabajadores sociales en el Departamento de la Familia? ¿Vamos a darle aumento o no vamos a darle aumento a policía? Así que esos son los otros asuntos que la Junta quiere discutir en el contexto de que si los chavos se gastan ahora, pues ya se acabaron. Pero Mili Méndez 3 veces le preguntó al secretario de Hacienda si esta medida firmada por la gobernadora era fiscalmente responsable. Y el secretario Pantojas 3 veces le dijo, los dineros están identificados. Nunca se atrevió a decir que era fiscalmente responsable, porque son 2 exámenes diferentes. Uno es si hay chavo en el banco. Y se lo voy a poner. Usted quiere darse un viaje y el viaje le cuesta $2,000 y la cuenta de banco tiene 2,200. Pues claro que hay dinero para el viaje. Y eso es lo que el gobierno le ha dicho a la Junta. Hay dinero. Pero si usted quiere ser responsable con sus finanzas y usted tiene los 2,200 en el banco y se quiere dar el viaje, pero a la misma vez usted tiene que examinar si tiene que mandar a arreglar el carro, que es el único carrito que usted tiene y que está chavado. A la misma vez usted tiene que examinar si está atrasado en el pago de la luz. Y sí hay $2,200 para irse de viaje, pero si se gasta los $2,000, le quedan 200, ¿y con qué va a arreglar el carro y con qué va a pagar la luz que está atrasado? Pues eso es ser fiscalmente responsable. Eso es lo que la Junta aparentemente le quiere preguntar al gobierno de Jennifer González. Y hoy el secretario de Hacienda 3 veces le preguntó a Mili Méndez y nunca dijo, esta medida es fiscalmente responsable. Llevo diciendo, a lo mejor la Junta al final aprueba y permite que esto entre en vigor. Según promesa, esto se firmó ayer, la gobernadora tiene 7 días para enviarle a la Junta de Control Fiscal todos los documentos y el análisis justificando esta medida. Y luego la Junta decidirá si la deja entrar en vigor o no la deja entrar en vigor. Yo no tengo la más mínima duda que si se hubieran sentado con la Junta probablemente le hubiera dicho a la gobernadora, ok, gobernadora, un incentivo, un reintegro reintegrable de $554 millones, entendemos que no es fiscalmente responsable. Pero ¿sabe qué? Tráiganos una propuesta de $300 millones y se la vamos a aprobar. ¿Qué fue lo que hizo Pierluisi? Y si hubieran hecho eso, no estaríamos aquí discutiendo esto, estaríamos simplemente explicando cómo, si a usted le toca o no le toca. Yo veo 3 escenarios. La Junta se hace de la vista larga y al final le aprueba la ley y permite que entre en vigor. La segunda, la Junta tajantemente le dice no puede entrar en vigor. La tercera, que es lo que yo creo que va a suceder, la Junta le va a decir, esta ley como ustedes la escribieron no puede entrar en vigor, pero si ustedes presentan una medida que haga A, B y C, yo estoy en disposición de permitirle que entre en vigor. En medio de todo esto, en una cosa que me parece increíble y casi de mal gusto, el periódico El Vocero nos publica una nota de unas expresiones de la gobernadora donde dice para verano tercera fase de reforma contributiva.
O sea, en un momento, primero nadie sabe cuál fue la primera fase, porque fueron varias medidas legislativas que no tenían ningún impacto real sobre ustedes. La segunda fase de la reforma es la que la Junta el viernes pasado liquidó y la gobernadora sigue hablando como si eso se fuera a aprobar. Bueno, la pueden aprobar, pero no va a entrar en vigor. Entonces, en medio de esto, ahora habla de una tercera fase, dice la gobernadora, y puedes poner la nota del vocero, la tercera fase comienza como quiera después del ciclo contributivo. O sea, ¿cómo que como quiera? Gobernadora, tristemente, si lo permite la Junta. Repito, cita textual, la tercera fase comienza como quiera después del ciclo contributivo, entre mayo y junio. Deberíamos estar examinando una tercera fase que incluirá la revisión de los arbitrios a los vehículos de motor, las contribuciones a corporaciones, entre otras cosas. Tenemos tiempo para eso, indicó la primera ejecutiva y luego repitió que la reforma contributiva, la que presentó el 12 de enero, que eso continúa su curso en la Asamblea Legislativa, sin consultar a la Junta, sin decir claramente dónde va a salir el dinero para pagarlo. Esto es simple y sencillamente una combinación de un acto de posturas puramente políticas y de irresponsabilidad ante el país. La gobernadora lo que está es cazando una pelea que sabe que la va a perder jurídicamente, que la Junta no le va a permitir lo que ella quiere, pero pensando que ustedes que me están escuchando van a decir, ay, la gobernadora es bien buena, la Junta es bien mala, mi opinión sobre la gobernadora va a mejorar. Y como dice por aquí tempranito en la mañana, el Good Bunny de Mili Méndez, ya veremos. Son las 4:23, regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo, son las 4:27 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 4 de febrero del año 2026. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 3:55 cerca de las 4 de la tarde hasta cerca de las 6 de la tarde. Bueno, ya nos estamos acostumbrando a lo que seguimos estos temas de gobierno y estos temas políticos de día a día, pero nos estamos acostumbrando a que la firma yo no sé si es una firma de consultoría, LIT Data, presidida por la señora Lourdes Fernández, que comenzó a publicar encuestas durante la pasada campaña. Siempre voy a repetir lo mismo, ella usa una metodología de internet, yo
en mi vida privada y pública, lo que siempre he visto son encuestas de casa a casa o encuestas por teléfono. Siempre creo que las más precisas son las de casa a casa, son las más difíciles, son las más caras. Pero aunque no estoy familiarizado con esta metodología de LIT Data de Lourdes Fernández, tengo que reconocer que sus encuestas durante el ciclo electoral del 2024 fueron muy creíbles, fueron consistentes y guardaron mucha relación con el resultado final. Ella se ha mantenido haciendo unas encuestas durante todo este año 2025 y ahora en 2026. No sobre por quién usted va a votar, porque en este momento eso es bastante hipotético, no se sabe quiénes son los candidatos, estamos muy lejos, pero sí de evaluación de la gestión pública de cada uno de las figuras públicas. Y hoy publicó, me imagino que mañana o más tarde hoy publicará la de otras figuras, pero hoy publicó su evaluación o el resultado de la muestra o de la encuesta sobre cómo calificaría el desempeño de Jennifer González en su puesto como gobernadora de Puerto Rico. Si puedes poner la gráfica en pantalla, control, si puedes poner la gráfica en pantalla, te lo voy a agradecer. Y esto definitivamente son números desastrosos para la gobernadora. Como les he dicho antes, lo que yo normalmente trato de hacer con las encuestas es ver primero las tendencias y en segundo lugar comparar los extremos, o sea, los positivos versus los negativos. Y aquí, aunque Lourdes dice que hay una disminución pequeña en la categoría de malísimo, porque en el mes de noviembre era 44.92, después bajó a 39.13 y ahora acaba de bajar a 38.06, que es altísimo, que es 6.86 de baja desde noviembre hasta enero. Yo hago un análisis un poquito diferente. Yo lo que he hecho es sumar malo y malísimo de diciembre a enero y la tendencia no es nada buena para la gobernadora. Cuando tú sumas malo y malísimo, en diciembre del año pasado era 56.94, podemos redondearlo a 57, que es terrible para cualquier figura pública. Y ahora subió a 58.19. ¿Por qué? Porque es verdad que bajó un poco malísimo, pero subió malo. Entonces, ¿dónde está el otro extremo? Bueno, pues los excelentes y buenos. Excelente y bueno era 18.01% en diciembre, señores, y baja a 11.72 en enero. O sea, muchísima menos gente en la muestra de LIT Data de Lourdes Fernández se atreve a categorizar la gestión de Jennifer González como excelente o buena. Ya era bajito, 18%, y ahora bajó a 11.72. Y entonces lo que está pasando es que una gente que la estaba evaluando como excelente o buena se está moviendo a neutral. Porque neutral subió de 25.05 a 30.09. La otra forma que a mí me gusta analizar las encuestas es desde los extremos, de quienes te ven excelente y quienes te ven horrible, malísimo en el vocabulario de esta encuesta. Señores, solamente el 3.76% de los encuestados le dijo excelente a la labor de Jennifer González como gobernadora. 3.76%. Pero en el extremo de los malísimos, 38.06%. Eso es un menos 35%. Yo no recuerdo haber visto nunca ninguna encuesta donde una figura pública en la evaluación de su gestión gubernamental, su gestión pública, tuviera unos números tan malos como los que tiene Jennifer González. Esto es terrible para la gobernadora. Pero es más dramático,
porque esto es la encuesta que se hizo en enero y les estoy comparando los números de diciembre con los números de enero. ¿Por qué digo que esto es todavía más terrible? Bueno, porque la gobernadora, con el dinero de ustedes y mío, con fondos públicos, lanzó una campaña publicitaria en diciembre con el anuncio de que iban a anular el contrato de Luma. Billboards, anuncios de periódico, de página completa, anuncios en internet. Y luego de eso, a partir del 12 de enero, cuando presentó la reforma contributiva, hizo lo mismo. Así que en momentos donde la gobernadora ha tratado de venderle al país dos iniciativas que el país quiere que se vaya a Luma y el país quiere que le bajen las contribuciones. En el momento que la gobernadora anuncia esas dos que podríamos decirle que son sus principales promesas de campaña, en el momento que la gobernadora se gasta miles de dólares en una campaña publicitaria con fondos públicos, con la foto de ella, anuncios a 2 páginas en los periódicos. Hubo unos días que tú no podías entrar a las páginas de internet y que no te salieran los anuncios de la gobernadora. En momentos que ella hace los 2 anuncios y se gasta miles de dólares en publicidad, la encuesta de LAT Data de Lourdes Fernández dice que la imagen de la gobernadora se sigue deteriorando. Ya sabemos que eso lo dijo la encuesta del Nuevo Día. Yo no sé cuándo el Nuevo Día volverá a publicar otra encuesta. Yo no he tenido acceso a ninguna otra encuesta, ni creo que lo tendré en el futuro. Presumo que Lourdes mañana nos publicará, o tarde esta noche, si es que lo hizo. Ella todos los meses evalúa a la gobernadora. En cuanto a las gestiones de otros líderes, como el comisionado residente, alcalde de San Juan, presidente del Senado, presidente de la Cámara, yo creo que no lo hace todos los meses. Me parece que eso lo hace trimestralmente. Pero si algo podemos ver es la tendencia en las encuestas de LAT Data de un deterioro continuo de la imagen de la gobernadora, que es consistente con la percepción pública. Hágase usted la pregunta. A mí me escuchan personas de todas las tendencias ideológicas. Si usted es PNP y estadista, hágase la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación con quien fuera? Estadista, PNP, popular, lo que sea. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una conversación donde le dijeron qué bien le va a Jennifer? Qué contentos estamos con la gestión de Jennifer González. Yo tengo amistades de todos los partidos y tú no te encuentras a nadie que te defienda la gestión de la gobernadora. Creo que la gobernadora perdió una oportunidad en diciembre y a principios de enero. Necesitaba un jamaquión del gabinete, cambios en el gabinete, no lo hizo y apostó a la iniciativa, la demanda para anular el contrato de Luma y a la reforma contributiva. La demanda para anular el contrato de Luma sigue en un limbo en el Tribunal Federal y la reforma contributiva, como ya sabemos, declarada muerta por la Junta de Control Fiscal, y el chequecito que nos iba a llegar en el verano todavía está en veremos. Son las 4:37, regreso con más luego de la pausa. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4:40 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, día lluvioso, de varios días lluviosos, 4 de febrero del 2025. Aquí continúo en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde hasta cerca de las 6 de la tarde. Bueno, si algo ya sabemos es que la Junta de Control Fiscal, que está operando con 4 de sus 7 miembros, y aquí voy a hacer un comentario porque lo voy a atar al tema de la reforma contributiva y del incentivo reintegrable o reintegro reintegrable que está en veremos, y la peleita que la gobernadora está cazando con la Junta y diciendo yo estoy del lado del pueblo y la Junta no está del lado del pueblo. Hay 3 vacantes en la Junta.
3 vacantes que pueden ser llenadas por Donald Trump cuando a él le dé la gana. No tienen que ir a confirmación del Senado. Hay unos procesos de consulta, qué sé yo qué. Y Trump no las ha llenado. Y yo presumo que la gobernadora tiene un alto interés de que Trump nombre a esas vacantes a personas que tengan una actitud más favorable hacia las posturas de la gobernadora. En otras palabras, personas que estén dispuestas a mirar para el otro lado cuando la gobernadora y su equipo propongan cosas. Pero no lo ha logrado. O sea, si la gobernadora nombrara, si el presidente nombrara a 3 personas que no tuvieran problema con la reforma contributiva que propuso Jennifer González, aunque a lo mejor nos llevara a la quiebra dentro de 5, 6, 7, 8 años, pues se hubiera aprobado. Pero la gobernadora no ha logrado que el presidente llene las vacantes. Y ahora, hoy nos enteramos por una nota digital, porque eso es durante el día de hoy, del periódico El Nuevo Día, que la Junta, ayer con Martes de Energía con Ramón Luis Nieves, destacábamos que el negociado de energía había aprobado el contrato para las barcazas, no sé cuántas barcazas van a ser, para generación temporera de energía, temporera, pero es un contrato de 10 años, que el negociado había avalado la contratación de la compañía para, que se llama, creo que Gotham, déjame ver porque tengo por aquí, para que trajeran las barcazas, así Gotham's Energy, pero que le faltaba la validación de la Junta de Control Fiscal. Hasta ayer todos pensábamos que el otro contrato que ya se había adjudicado por el negociado de energía, que es el contrato de Power Expectations para la generación de 400 megawatts desde Aguirre, pues todos pensábamos que ya eso estaba casi al otro lado. Pues hoy, en una nota publicada por El Nuevo Día en su edición digital de Manuel Guillama Capella, publicada esta mañana, nos enteramos que las fuentes le dicen a la Junta, al Nuevo Día, que la Junta no va a aprobar ese contrato o le va a poner condiciones. Leo, y entonces todo tiende a indicar que es cierto, porque quien se está quejando es Osvaldo Carlos, el licenciado Osvaldo Carlos, que preside la entidad que el gobierno le delegó las negociaciones de estos contratos. Y Osvaldo Carlos le dice a Manuel Guillama Capella en El Nuevo Día: nosotros radicamos un documento para que se clarificara el trámite que se estaba llevando a cabo en la Junta, porque lo encontramos demasiado amplio, en el sentido de que nos pidieron documentación para entrar en la evaluación de todo el proceso, y nosotros entendemos que ese no es el campo de acción de la Junta. La Junta está ahí para lo que son asuntos económicos y para los asuntos que tienen que ver con los procesos y demás. Existen mecanismos locales que cualquiera que tenga quejas tiene unos remedios administrativos o judiciales, expresó Carlos, presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones, o 3PPO en inglés, que es una oficina adscrita a la APP del gobierno de Puerto Rico. Y entonces, las fuentes del Nuevo Día, leo aquí, el Nuevo Día supo que tan pronto como esta semana, hoy es miércoles, la Junta se apresta a emitir una comunicación pública en la que detallaría sus objeciones a la contratación de Power Expectation, lo que en la práctica tendría el efecto de detener la aprobación del pacto. Yo no sé si la Junta tiene razón, no estoy entrando aquí. Simple y sencillamente, primero, esto evidencia que la Junta está fiscalizando agresivamente las decisiones del gobierno de Puerto Rico, igual que lo hicieron con el gobierno de Pierluisi, igual que lo hicieron con el gobierno de Ricky Rosselló y Wanda Vázquez. Yo no creo que aquí que la han cogido con Jennifer. Así que ahí está el primer dato, y por eso les decía que a mí me sorprende que la gobernadora no haya logrado mover a la Casa Blanca para que le nombren las 3 vacantes, y que esas 3 vacantes a la Junta de Control Fiscal sean personas con un pensamiento de menor intervención en los asuntos del gobierno de Puerto Rico. Eso es lo primero. Lo segundo es que, contrario a la buena noticia que habíamos dado ayer, de que parece que finalmente, que creíamos Ramón Luis y yo,
que finalmente las contrataciones de energía temporera iban a echar hacia adelante y explicábamos por qué eso es necesario para la estabilidad del sistema. Pues no sé, me da la sensación de que todo sigue paralizado y que el gobierno no logra mover ninguna de sus iniciativas importantes en el área de energía. Veremos a ver esta semana o temprano la próxima si las fuentes del periódico El Nuevo Día así lo confirman, pero repito, aparentemente hasta este momento no hay ambiente en la Junta de Control Fiscal para darle el visto bueno a uno de los proyectos que anunció el gobierno de Jennifer González como en febrero o marzo del año pasado y que se suponía que se hubieran contratado para el verano del año pasado y que sigue, como muchas de las iniciativas del gobierno, por diferentes razones, en esta ocasión por las acciones de la Junta de Control Fiscal, sigue en una especie de limbo y nada se mueve. Bueno, y en otro tema que también he discutido durante los pasados días, no tanto por el contenido del proyecto, me refiero al proyecto de legalizar los vehículos todoterrenos. Yo pienso que es una locura de la gobernadora, yo pienso que fue una promesa de campaña politiquera, pero no es el tipo de asunto que a mí me gusta discutir aquí con ustedes y analizarlo. Pero lo que estoy viendo, y llevo ya varios días diciéndoselo, es un gobierno sin control alguno. O sea, una fortaleza que no controla a la rama ejecutiva. Ayer y en semanas anteriores había destacado cómo, aunque esté en un proyecto de administración, promesa de campaña de la gobernadora, creó uno de sus comités de esos que creó el año pasado, cómo a pesar de eso, y contrario a lo que se supone que ocurra en un buen gobierno, que es que una vez tú mandes un proyecto de administración, ese proyecto tiene el insumo de todos los componentes que de una forma u otra se beneficiarían o se afectarían por la medida que se esté considerando para enviar a la legislatura. Y que se supone que los proyectos de administración, los jefes de agencia vayan a respaldarlos. Pero también se supone que esos jefes de agencia y los expertos sean consultados antes de enviar el proyecto. Había destacado como comisionada de seguros, directora de ACA y el propio superintendente de la policía, en las vistas públicas que se han celebrado hasta ahora, levantan objeciones al proyecto de administración, aunque ellos son la administración. Pues hoy el periódico El Nuevo Día, página 10, nos trae otra vista pública y ahora es otro funcionario de gobierno. El director ejecutivo del Hospital de Trauma del Centro Médico, el doctor Pablo Rodríguez, que lleva varios años en esa posición y que creo que todo el mundo lo distingue como un buen profesional, título del periódico El Nuevo Día, pide más justicia y menos riesgo con los todoterrenos. Nota de Leisa Caro González, pues en el proceso de vistas ante la Asamblea Legislativa, el director ejecutivo del Centro de Trauma, el doctor Pablo Rodríguez, advirtió que el manejo de estos pacientes que pueden llegar con traumas cráneos encefálicos severos y lesiones cervicales, torácicas y pélvicas conlleva, entre comillas, consumo desproporcionado del sistema de salud, intervenciones quirúrgicas especializadas, estadías prolongadas en unidades de cuidado intensivo y rehabilitación física, cognitiva y vocacional a largo plazo. A tales efectos, agregó en su ponencia ayer ante la Comisión de Transportación de la Cámara que el marco regulatorio debe contemplar un análisis actuarial de riesgo en el cual la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles, ACA y otras aseguradoras consideren primas acordes al mayor riesgo de lesiones severas. Algo que no hace el proyecto, que es, si le vas a dar una tablilla, pues ponle un cargo de ACA mayor, porque es un vehículo que trae más riesgos. Obviamente, él es miembro de la administración y se cuida. Lo citan aquí diciendo, Rodríguez indicó por escrito que sus expresiones no deben traducirse como un rechazo al proyecto de administración de Jennifer González, pero sostuvo que es indispensable que la medida incluya entre sus disposiciones programas educativos obligatorios
certificaciones especializadas para operadores y requisitos estrictos fiscalizables de equipo de protección. Ok, él no se opone, pero evidentemente no lo consultaron antes de enviar el proyecto. Como parece que no consultaron a la comisionada de seguros, como parece que no consultaron a la directora ejecutiva de ACA. Yo creo que había representación de la policía, pero parece ser que tampoco se discutió al más alto nivel con el superintendente de la policía. Si usted quiere entender por qué este gobierno no arranca, si usted quiere entender por qué presentan iniciativas que después no las pueden ni defender en la legislatura, como fue la reforma contributiva, pues lo que tiene que ver es este proyecto que no debía ser tan complicado, el de los todoterrenos. En esencia, la gobernadora ha enviado un proyecto a la Asamblea Legislativa que le es imposible a su propio gabinete, a sus propios funcionarios de gobierno de la rama ejecutiva. No son legisladores levantando preocupaciones, que los hay. No es alguien del sector privado. Son los propios miembros del equipo de la rama ejecutiva que básicamente le están diciendo a la legislatura, nosotros, miembros de la rama ejecutiva, no podemos respaldar un proyecto como está escrito, enviado por la jefa de la rama ejecutiva, por nuestra jefa, la gobernadora de Puerto Rico. Algo anda muy mal en la fortaleza. Son las 4:53, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, el panel 3 y contando con Alondra Belaval, Ivonne Lozada y Emma Marrero. Regreso con eso luego de la pausa. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:58 de la tarde, en vivo desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech. Les recuerdo que si no me escuchaste o no me viste en vivo, o si quieres simple y sencillamente volver a escuchar el programa completo o parte del programa, esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además la vas a encontrar más tarde hoy o quizás temprano mañana en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play, la plataforma de podcast de Radio Isla 1320, y también la vas a encontrar en mi canal de YouTube. Si no te has registrado, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, es facilito, eso es gratis. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, te lleva a mi canal de YouTube, le das ahí a la campanita y recibirás un aviso cada vez que tengas que haya una nueva edición de Sobre la Mesa o algún video que de tiempo en tiempo subo a mi canal de YouTube. Así que me podrás escuchar en cualquiera de esas plataformas, vernos y escucharnos a la hora que a ti más te convenga y desde cualquier rincón de Puerto Rico o gracias a la magia del internet del mundo entero. Son exactamente las 5 de la tarde. Son las 5, ahora en cadena con WLRP 1460, Radio Raíces, Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Bueno, y si es miércoles y son las 5 de la tarde, es miércoles del panel 3 y contando. Las tengo a las 3 hoy aquí en persona, Alondra Belaval, Ivonne Lozada y Emma Marrero. Saludos a las 3. Saludos a todos y todas. Bueno, hoy tenemos temas de más y obviamente como siempre hacemos, tratamos de hacerlo por consenso y que sean ustedes las que propongan los temas. El primer tema que vamos a tocar es un tema que a mí me cuesta trabajo emocionalmente tocarlo. Me refiero a todos estos incidentes, casos, como usted lo quiera llamar, de abuso de menores que nos hemos enterado a través de la prensa y que acaba de ocurrir uno que fuera del aire Alondra me acaba de educar, pero que quizás nos puede dar un poco de pie forzado para analizar el tema, que Ivonne fue la que, creo que fue Ivonne la que propuso que comenzáramos con este tema. Por si alguien no ha estado siguiendo las noticias del día de hoy, leo de esta nota como sale en la edición digital del periódico El Nuevo Día, hace un rato a las 3:23, investigan circunstancias en que 2 menores fueron abandonados en cuartel de la policía de Caguas, nota de Agustín Criollo Oquero en el periódico. La policía reportó en la tarde del miércoles una querella de delitos de familia no violentos luego de que a eso de las 12:46
una mujer presuntamente se acercó hasta el cuartel de distrito de Caguas y abandonó en el recinto a sus 2 hijos menores de edad, informaron las autoridades. Según el reporte de novedades de la uniformada, la mujer llegó hasta el cuartel con una maleta y 2 niños menores de 11 y 7 años, a quienes identificó como sus hijos, indicándole al retén que no los quería, dejándolos abandonados en el cuartel sin dejar datos personales de ella o de los niños. Y pues no sigo ahí leyendo. Obviamente esto se suma a unos casos de mucho impacto, empezando por el 5 de enero, víspera de Reyes, el papá que asesinó a su bebé con una puñalada. Luego ya yo le tengo que admitir que ha perdido hasta la cuenta de cuántos incidentes son. Una niña que aparentemente, creo que es de Toa Baja, que logra huir de su casa y reporta que la tenían secuestrada, encerrada. Otro donde hay unas menores que quedan embarazadas y aparentemente la evidencia, lo que sabemos hasta ahora, porque esas cosas hay que probarlas, su madre con problemas de adicción las utilizaba desde el punto de vista de tráfico sexual, aparentemente para obtener dinero, allanamientos en búsqueda de drogas y armas, y lo que se encuentra la policía son unas escenas terribles. Su reflexión sobre esto que estamos viviendo, y en algún momento explicar esto de una madre que quizás llega a su determinación dura de decir no puedo seguir, no aguanto más, y decide entregarlo, que es un caso diferente, aunque daría la sensación de que los queremos analizar como el que sí abusó. Claro, aquí no se sabe si hubo abuso de esos niños, esa parte no la sabemos, pero no sé. Ivonne, tú fuiste la que sugeriste el tema. Sí, mira, sí hay que distinguir los casos, pero también hay que conversarlos juntos. Obviamente este caso de la madre que dejó a los niños en el cuartel de la policía dice mucho sobre las condiciones de pobreza que viven las mujeres en este país. Muchas jefas de familia solteras con niños, y que no conforman una prioridad en la agenda pública del gobierno, y son reclamos que llevamos años haciéndolos, y es un reflejo también de la desigualdad social que vive el país, que produce precisamente pobreza, violencia y discrimen. Y que no ha sido atendido. Pero tristemente los temas de violencia familiar, que incluyen maltrato infantil, violencia contra la niñez, que incluye violencia de género y violencia contra adultos mayores, pues han tenido, pues hay una cultura en el país de no mirar y no intervenir en esos casos. Y desde pequeño, y de esa frase que yo detesto, que es los trapos sucios se lavan en casa, que es una frase que que siempre he escuchado, y que surge del tema de violencia de género, que es como tú ni mires para allá. Yo, y esto es típico, yo he visto en hogares donde, y he visto situaciones y he escuchado y me han relatado, donde si un niño ve o alguien ve o la esposa ve, una mujer ve que pasa algo en casa del vecino, cállate, no digas nada, mira para acá, echa para adentro. Y es como, tú no has visto nada, no te metas, eso son cosas de pareja, eso son cosas de familia. Y es terrible porque entonces nos volvemos cómplices de la violencia y se normaliza también la violencia. Y es triste, es bien triste que eso esté ocurriendo, porque esta alza de la que se está hablando sobre casos de maltrato infantil, que en enero creo que hubo 1,000 y pico, pues mira, hace años han empezado a salir las cifras. Hace 2 o 3 años, en una vista en la Cámara de Representantes, la designada secretaria de Familia tuvo que admitir que había más de 10,000 casos de maltrato infantil sin investigar. En una vista de presupuesto. En una vista de presupuesto que no era para investigarlo. Eso no quiere decir que hayan 10,000 casos exactamente de agresión sexual contra menores o de maltrato de menores, pero es significativo. ¿Qué? Y esos son los que se reportan. Según la misma policía, la mayoría de los casos de violencia contra la niñez no son reportados. Y también la mayoría de los casos que hay de violencia, agresiones sexuales que hay, también son de menores de edad. Y más del 75% son de personas cercanas, el 75% son menores de edad.
Y más del casi el 60 son personas de la familia o cercanas a la familia. Las estadísticas están con la muestra pequeña que tienen, pero no ha sido suficiente para priorizar esto y nombrar un comité y llamar a las organizaciones sin fines de lucro que tienen el expertise y tienen la data para poder aportar a encontrar una solución. Emma. A mí me lleva a profundizar en lo que se menciona en reiteradas ocasiones, que hay un problema de salud mental craso. Sí. Yo, ¿verdad? Ahorita Alondra estaba mencionando, usualmente el maltratante fue maltratado o el victimario fue víctima, y yo creo que eso es algo que tenemos que mirar desde su inicio. Yo me puse a tratar de buscar estadísticas para ver si había una correlación con los estudiantes graduados que fueron de las escuelas del 1990 a 2000, a ver si había una correlación con la edad, si podía reflejarse un patrón de que tiene mucho que ver con la educación. Y la realidad del caso es que encontré que el 90% de los casos son menores de 45 años. La mayoría son entre los 21 y 30 y pico de años, o sea que son papás jóvenes en crianza, criando niños, que eso sí también va de la mano de la falta de educación sexual, de educación, ¿verdad?, intrafamiliar, de la toma de decisiones, porque si nosotros tuviéramos un sistema que le brindara esas herramientas a los adolescentes, a los mismos niños, probablemente no serían o disminuirían en su mayoría los victimarios, y también los niños tuvieran una herramienta para defenderse. Porque esto no solamente, el maltrato no es físico solamente, está la negligencia en la educación, que no los llevan a la escuela, que no los preparan, está la parte nutricional, y todo eso tiene una correlación directa con la pobreza infantil, que estaba comentando ahorita, hace rato, Ivonne, que hay una correlación también con los niveles de pobreza, las madres solteras. O sea, esto es una realidad de que se requiere un círculo y una estructura de apoyo emocional para los padres y madres jóvenes, y darles esa herramienta a las escuelas. De hecho, en las escuelas es donde llegan la mayoría de los casos y se reportan. Y ese número de los 10,000 casos, como estaba mencionando Ivonne, son solamente referidos. De ahí pudiéramos evaluar cuántos de esos más adicionalmente realmente existen. Una barbaridad. Exacto. Entonces, yo recuerdo cuando estaba haciendo la práctica en psicología forense por allá por el 2009, yo estaba en un centro de abuso sexual intrafamiliar, que la mayoría pues de los abusadores son que llegan de la parte, usualmente eran parejas de las madres, tíos, abuelos, y ver que el promedio era 5 niños diarios. Uy. Y era solamente la región de Canóvanas. Eso era alarmante, eso fue en el 2009. O sea, yo creo que coincido mucho con Ivonne con que no se le ha dado una atención en política pública y en la emergencia que realmente esto representa. Yo creo que esto es un buen momento para dejar claro por qué, ¿verdad?, la izquierda, si queremos llamarla así, cree en que a todas las personas, por ser seres humanos, merecen que en sus necesidades materiales sean cumplidas, porque los ciclos de pobreza a lo que llevan es a violencia. Y mientras aquí se quiere polarizar el asunto a una cuestión política, de que ustedes le quieren dar todo a todo el mundo, que la gente trabaje por lo suyo, quienes sufren las consecuencias son aquellas que no tienen la posibilidad de movilidad social. Así que aquí alrededor del 53 al 58% de los menores viven bajo los niveles de pobreza. Uh-huh. De esos menores, solo el 25% tiene un cuidador que tiene un grado universitario. Así que ciertamente hay una correlación bastante clara entre educación del cuidador y pobreza, y por ende indicadores de posibilidad a exposición a maltrato. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como lo hablaba antes de que llegáramos al aire, aquí todo el tiempo los medios del país, los analistas, los tiktokeros, porque ahora hay analistas en todos los espacios, están buscando víctimas perfectas, y francamente nuestros niños pueden ser las víctimas perfectas. Sin embargo, ¿de dónde salen esas madres? ¿De dónde tú creas una madre que logra traficar a sus hijas? Uh-huh. Eso no existe en el vacío.
Eso no es una persona que nació bien mala y que se la lleven y que la encierren. No. Eso es lo que nuestro Estado está creando. Y eso es lo que nuestro Estado crea cuando abandona los sectores más vulnerables del país. En este caso, niñas, niños y entiéndase también mujeres, como decía Ivonne. Las tasas de analfabetismo están en alza exponencial en el país. ¿Y saben en qué sector están creciendo más? En las madres solteras, que muchas de ellas son jóvenes. Así que es ciertamente alarmante, pero es más alarmante saber que por los pasados años, cuatrenios, han habido personas en el poder que les importa verdaderamente nada mejorar las circunstancias del país. Y no estoy hablando de las personas que intervienen con estos casos todos los días. Me consta que en Centro Médico estaban los centros Simba, que ahora creo que son los centros Piti, que cuando llega un menor por una supuesta lesión, hay pediatras especializados en identificar si es un caso de maltrato y si es un caso de agresión sexual. Se refiere entonces al centro Simba. Yo tuve la oportunidad de visitarlos cuando trabajé con el representante Denis Márquez en 2021. Y ellas nos decían que tuvieron que crear unos grupos de trabajadores sociales, de psicólogas, que había que atender a la familia, que a veces llegaba un menor y en esa casa habían 5 menores más que podían estar siendo expuestos a ese mismo maltrato. Entonces, una cuestión bien compleja que francamente no se resuelve con la noticia, ni se resuelve con que esto sea el hot topic del mes. Y qué bueno que lo sea, pero ¿hasta dónde se mueve el país? Yo creo que es indignante y frustrante más que nada. Esto no es un país que tiene un compromiso con sus niños cuando desmantelan la educación pública. Esa es la realidad. Hacerte un relato breve de algo que yo viví cuando tenía 15 años. Saliendo de escuela superior, yo estudié en Mayagüez y me voy con una amiguita en carro público. Eso fue como a las 2 de la tarde, nos vamos para el Mayagüez Mall. Saliendo del Mayagüez Mall, salió una pareja joven, un padre como 6 pies y la pareja de él que estaba embarazada y una niña de 2 años. Y la niña la estaba agarrando él por el brazo. Y de repente el padre un poco le dice como que deja de llorar. Es una nena de 2 años, menudita. Y un tipo corpulento de unos 6 pies, anchito. Y el tipo le ha dado un puño sólido en el estómago. Sólido que la tumbó y quedó arreguindada el puño de él. Nos estábamos montando en el carro público para regresar y yo me salgo del carro público para correr, no sé qué, a coger la nena. Y se me va detrás una amiga y me dice, no te metas. Y la gente, y estaba el conductor del carro público y había más gente y todo el mundo diciéndome que no me metiera. Y era una nena de 2 años que le tuvo que mínimo haber roto las costillas, la dejó sin aire, no podía recomponerse y la estaba arrastrando por el puño. Y fue traumático. De ahí le dije, pues vamos a buscar la policía. Y llevamos la policía, pero yo estoy segura que nada pasó. Pero yo no pude, yo arrastré eso todavía. Yo sé que no es mi culpa, pero arrastro conmigo esa carga de que yo debía haber hecho algo y no lo hice. Y me revienta que de toda la gente que había allí, nadie se le ocurrió hacer algo, detenerlo, coger la niña. Y eso pasa en este país. Y es con una niña pequeña, no es que el marido insultó a la mujer, fue con una nena de 2 años. Y es terrible porque eso pasa, no se habla de ello y nadie interviene. Es nuestra responsabilidad. Si vemos un vecino, si sabemos de una situación de maltrato infantil, tenemos que hablar y tenemos que intervenir. Correcto. Yo les tengo que admitir, porque les dije, me cuesta trabajo entrar en estas noticias. Pero de todos los casos estos que nos han llamado la atención, y como dijo Alondra, el hot topic de la semana o del mes, creo que solamente en uno es la escuela que se da cuenta que el menor está faltando y entonces pues se abre. Pero también me hago esa pregunta, o sea, en Puerto Rico se supone que todos los niños estén en la escuela. ¿Tú sabes cuántos nenes faltan en la escuela que los vemos en la calle? Por eso mi pregunta es, o sea, yo creo que aquí hay que también un poco examinar eso. O sea, todos estos casos de las menores embarazadas, los que están, pues da la sensación, número uno, si fueron a la escuela, pues alguien se debe haber dado cuenta. O si no fueron a la escuela, pues también deberían de alguna forma activar
algún tipo Pero de es que protocolo. nosotros, el Partido Independentista Puertorriqueño, después del huracán Fiona, hizo unas brigadas médicas en el oeste. Yo tuve la oportunidad de acompañar a una en Yauco. La escuela elemental, bueno, Yauco, que está el pueblo y el resto hacia arriba y seguíamos subiendo y subiendo y tú no te imaginas. La escuela elemental la habían cerrado. Se supone que fuese un centro comunitario. No había nadie. Había una sola familia allí sola que había tenido que refugiarse allí. Llegamos a casa de una persona que vivía con 2 adultos mayores, ambos con sus condiciones de salud mental, y una nena de unos 4 años que no hablaba, que no iba a la escuela, porque como habían cerrado esa escuela, lo que le quedaba era una charter que no llegaba a buscarla, y la mamá no podía salir porque no podía dejar a los ancianos sin cuidado. Así que esa es la realidad. O sea, aquí se ha desmantelado el Departamento de Educación, ¿verdad? Con sus aciertos y sus desaciertos, porque tampoco es que vaya sido la agencia más efectiva, pero ciertamente el haber cerrado escuelas tiene un efecto en la comunidad, que como bien dice Ivonne, no es solo la casa, es el vecino, es la maestra que te extraña en el salón, es la trabajadora social, es la psicóloga de la escuela. Y esas redes de apoyo, ¿sabes? Son fundamentales, evidentemente, porque si no, llega la policía allí de sorpresa, como ha sucedido con todos estos casos. Sí. Alondra, voy a volver a leer el titular del último, para que no el titular, la primera oración, porque me educaste antes de entrar al aire. La policía reportó en la tarde de este miércoles una, entre comillas, querella de delitos de familia no violentos, luego de que a eso de las 12:46 p.m. una mujer presuntamente se acercó hasta el cuartel del distrito de Cagua y abandonó en el recinto a sus 2 hijos menores de edad, informaron las autoridades. ¿Qué se supone que suceda, según nuestro ordenamiento y según las mejores prácticas, cuando una madre o padre, porque también podría ser, simplemente deciden, no podemos? Pues el Código Penal dice que esa es una exclusión de la comisión de un delito. O sea, el abandono de menores es un delito. Sin embargo, en el caso de que una madre o un padre lleve un menor a una institución pública, sea hospital, incluso iglesia, o cuartel de la policía, a entregar a sus hijos, no se le pueda investigar ni se le pueda procesar por el delito de abandono de menores. Porque volvemos a lo mismo, no hay tal cosa como víctima perfecta, e insisto, ahora lloverán los comentarios, porque es que si el país se arreglara a través de comentarios de Facebook, aquí no hubiesen problema. Sí. Así que lloverán los comentarios de maltratante, de cómo va a ser, de a quién se le ocurre. Porque tú me lo dijiste y lo capté inmediatamente. O sea, la primera reacción de uno es, metan presa a esa mamá como abandonó. Pero lo que tú estás diciendo no es lo mismo que la madre o el padre lo abandonaron en la casa, se fueron, dejaron a los nenes solos. Eso es un delito. Claro. La otra es, yo madre y padre, llego a la conclusión, por las razones que sean, no tengo la capacidad, no puedo, y entonces hago un acto afirmativo de llevarlo a una institución, como lo que queremos que suceda. Si una madre llega al convencimiento que no puede, y no la podemos obligar, pues no queremos que los abandone en la casa y se vaya corriendo. Claro. Y lo que queremos es que de alguna forma le diga al Estado, no puedo, y tú lo que estás diciendo es que nuestro ordenamiento reconoce que en esas circunstancias no la vamos a criminalizar. Exacto, y es para eso para mismo. Precisamente fomentar para que la que próxima suceda. que esté en una situación así, pues diga, pues lo voy a dejar abandonado, salgo corriendo y me monto en un avión y me voy, y nunca me cogen. O que en el otro caso los menores permanezcan en un hogar donde no son deseados, o la persona es incapaz de mantenerlos porque es otra realidad, y sufran las consecuencias, que pues yo creo que son los casos que estamos viendo. Además de otras cosas, pero ciertamente el propósito de ese artículo es no desalentar a las personas que sienten que no pueden cumplir con esa responsabilidad, recordando que nuestro Estado es un Estado parens patriae, que por encima de todo va el bienestar de los menores. Sí, y ojalá que fuera así, porque ese argumento también es lo que quieren usar, ¿verdad?, en contra con lo del aborto, porque te dicen que tengas al muchachito y lo entregues, pero esa mentalidad no es pro vida, o sea, es pro nacimiento. Entonces yo creo que en esa línea deberíamos mirar qué estrategias pudiéramos facilitar para ese disuasivo de que no abandonen los niños en la escuela. Perdón, así que yo creo que esa ley es bueno mirarla, porque de hecho yo no sabía que existía esa
¿verdad? Esa oportunidad o ese acceso para que eso no suceda de abandonarlos en las casas. Y en resumen, ¿verdad? Para terminar de mi parte, yo creo que es alarmante que se quede en la discusión pública y no haya consecuencias más allá en qué va a pasar después. Sería, disculpen, sería oportuno que se establezca qué va a hacer de aquí en adelante la administración, la legislatura, si va a haber un comité, como estaba diciendo Ivonne, porque esto no se puede quedar a la ira. Ayer hablaban de declarar un estado de emergencia, pero la exsecretaria del Departamento de Familia, Cieny Rodríguez, poco dijo, bueno, si crea un comité de emergencia y no le dan recursos económicos, Correcto. y no hay, pues es volvernos a engañar. Y un poco estoy aquí mezclando, tú en tu experiencia, Emma, en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de la Familia tiene el presupuesto suficiente para atender estas crisis, y hablemos también del abandono y abuso de adultos mayores. Y no lo tiene porque es una cadena de necesidades. Por ejemplo, si tú no tienes trabajadores sociales bien pagos, pues ¿quién va a ser tu brazo ejecutor para validar y ¿verdad? Y verificar y garantizar la situación de ese menor? Así que si no tenemos lo básico, que son buenos salarios para los trabajadores sociales, si no tenemos este personal administrativo que pueda facilitar ese acceso, si no tenemos estructuras y centros de niños abandonados o removidos por el Departamento de la Familia, que sean fortalecidos por esa estructura, pues tampoco el Estado va a ser efectivo en esa política pública. Y me consta que en el caso, por ejemplo, de Cieny Rodríguez, las gestiones fueron increíbles. Incluso estaba el Comité de Pobreza Infantil, que no sé si Alondra escuchó de eso cuando estaban en la Cámara. Ese Comité de Pobreza Infantil precisamente buscaba cómo darle esa garantía, porque si tú no facilitas el acceso al trabajo para las madres solteras, vuelve y se aumenta ese ciclo de maltrato por, como dije, nutrición, falta de educación, negligencia. Así que yo creo que esto es algo que tenemos que mirar de manera transversal y responsable, porque lamentablemente no disminuyen los casos, al contrario. Yo recuerdo no sé si hablas de la misma Comisión de Pobreza y Desigualdad Social que se crea el cuatrenio pasado y que de hecho vino un auditor junto con la auditoría de la ONU, junto con lo que sería el Contralor de Argentina, que estaban pasando juicio sobre algunos países de Latinoamérica, incluyendo Puerto Rico, sobre el tema de pobreza y desigualdad social. Y es devastador el informe que salió el cuatrenio pasado, y hace referencia a que el gobierno sí crea esta comisión, le da unos $2 millones, utilizaron $500,000 para una campaña de publicidad del Child Tax Credit, y el resto no hicieron nada, absolutamente nada. ¿Y en qué ha quedado el cumplimiento con Family First? Que en algún momento puso al Departamento de la Familia en riesgo de perder, y la ATFAN en riesgo de perder una serie de asignaciones de fondos federales que iban precisamente a los trabajadores sociales. Así que todos esos son esfuerzos que se pueden hacer. Bueno, es un tema difícil, son las 5:24. Cuando regresemos, pues trataremos de movernos a otros temas, tampoco no muy agradables. Hay una noticia que les envié que mezcla precisamente temas de trata humana y las políticas migratorias o antimigratorias de Donald Trump. Regresamos con más en el panel 3 y contando luego de la pausa. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que nos estén escuchando o nos estén viendo en vivo, son las 5:28 de la tarde de hoy, miércoles 4 de febrero del 2026. Continúo aquí con el panel 3 y contando con Alondra, Ivonne y Emma. Bueno, hay una noticia que salió en la edición digital del periódico El Nuevo Día, tarde ayer, 7:30, y yo creo que nadie la leyó, muy poca gente. No está destacada. Cuando usted entra a la página tendría que buscarla hasta encontrarla. Voy a hacer quizás un poco de introducción. Muchas veces escuchamos en estas políticas migratorias de Donald Trump indiscriminadamente deportando a personas, más allá de lo que dijo de que eran criminales los que iban a deportar. Muchas veces escuchamos las historias de qué va a pasar con esas personas, que muchas de esas personas huyen, porque quizás es la palabra, de su país de origen,
pues algunas por razones económicas, lo que sea, pero muchas simple y sencillamente huyéndole a la violencia, a diferentes tipos de violencia, violencia política, violencia contra la mujer, tráfico humano. Y pues uno lo escucha en la teoría, y yo creo que es verdad, o sea, sí. Pero voy a tener que leer porque, como les dije, muy pocas, no se ha discutido, yo no lo escuché en ningún programa de análisis en el día de hoy. Fue anoche a las 7:30, es una nota de la agencia EFE, publicada en el periódico digital del Nuevo Día, en la edición digital. Mujeres haitianas halladas decapitadas habían sido deportadas de Puerto Rico. Las 4 mujeres haitianas halladas recientemente decapitadas en la frontera entre Haití y República Dominicana habían sido deportadas hace pocos meses de Puerto Rico en el marco de las redadas impulsadas por el presidente Donald Trump. Cita textual a Leonard Profil, líder comunitario y portavoz de los haitianos aquí en Puerto Rico. Las 4 llevaban 2 semanas desaparecidas. Una de ellas fue deportada hace 2 meses y las otras fueron deportadas hace 3 meses y 15 días. Él explicó que las bandas secuestran a las mujeres como a estas 4 jóvenes entre 27 y 31 años que fueron asesinadas para pedir una cantidad de dinero de rescate a sus familiares que viven en Estados Unidos. Y obviamente pues hace el llamado a detener todas estas políticas anti-inmigrantes. Y esto pues como que nos pone primero a nosotros en el escenario, porque estaban aquí. Y en segundo pues ya no podemos hablar en la teoría de qué les va a pasar a X inmigrante cuando regrese a su país, sino pues tenemos ahora unos casos concretos. Esto pues todo en el contexto de lo que sabemos que ha sucedido y que en este espacio hemos discutido extensamente en Estados Unidos. Cuando le envié la noticia, pues la reacción de ustedes fue de horror, porque no hay otra forma de describirlo. Bueno, no, yo creo que también porque creo que vivimos en una era donde si las cosas no se dicen, no pasan, ¿verdad? Y aquí en algún momento fue trending topic la cuestión de la redada y dejó de serlo y no sabíamos en qué había quedado, pero pues quedó en eso, en que en efecto deportaron a las personas posiblemente pues de un día para otro de manera infrahumana y regresan a los países, ¿verdad? Y tienen que confrontar precisamente de lo que huyeron. Es como tan difícil de dialogarlo porque creo que se ha creado exitosamente en algunos espacios y para algunas personas un arquetipo de la persona que es inmigrante. Y el criminal es la persona que... Bueno, criminal hasta de facto, porque si no lo hiciste bien, eres criminal. y olvidamos que son personas. Y despertarnos con esta noticia no es solo horroroso, pero es también el pensar cuántas más, ¿verdad?, han regresado a sus países y están teniendo que enfrentar unas realidades durísimas. Mira, lo primero que voy a decir, yo soy miembro de la Junta del Centro de la Mujer Dominicana. Ese es el único centro que está especializado en ofrecer apoyo principalmente a mujeres migrantes y víctimas de violencia de género, porque son precisamente las mujeres migrantes y la niñez los más vulnerables en los temas de migración. De hecho, el Centro de la Mujer Dominicana hace un par de años publicó el libro Narrativas de Lucha, que son testimoniales de mujeres migrantes y se recopilaron y son desgarradores. La mayoría de las mujeres migrantes son víctimas de agresiones sexuales antes de migrar, porque son víctimas de violencia en el trayecto y si lo sobreviven después, y víctimas de tráfico sexual y trata humana. Así que eso es una realidad que también muy pocos hemos querido mirar a la cara y que en el Capitolio evidentemente no existe porque están enajenados de que estas personas que son hermanos y que comparten una historia con nosotros, pues también son parte de la isla, ¿no?, y de Puerto Rico. Así que es muy doloroso lo que está ocurriendo. Esto no es una novedad, son historias que vienen haciendo por décadas los migrantes.
cuya principal razón, como bien tú decías, mira, es huir de la pobreza, huir de la violencia, buscar una mejor vida, a veces huir de la violencia política y de la persecución política. Así que es triste, es desgarrador. Si ustedes quieren saber más y que tengo que aprovechar, quieren conocer más sobre estas historias, narrativas de lucha, pueden buscar en Facebook el Centro de la Mujer Dominicana, que de hecho el libro se vende para recaudar fondos, para conocer un poco más de lo que son las vidas de miles de mujeres, en el caso de Puerto Rico, que emigran en busca de una mejor vida y que aportan muchísimo al país. Estos resultados, ¿verdad?, de la política pública de Trump desde la campaña del 2016, en donde prácticamente se criminalizó a la figura del inmigrante, como estaba comentando Alondra. Bad Hombres, ¿te acuerdas? Sí. Que fue su primer statement cuando anunció su candidatura. Sí. Habló de los Bad Hombres que iba a devolver. Sí. Los Bad Hombres, dijo que los inmigrantes envenenaban la sangre de los ciudadanos, que iba a ser la deportación más grande de la historia. Y ahora que menciona la palabra deportación, yo creo que vale la pena diferenciarlo de lo que es detención y deportación, ¿verdad? Deportación es el flujo anual de la cantidad de personas que envían a sus países de origen, y la mayoría de ellos son por gestiones administrativas. Por eso dicen, la administración de Obama y Biden deportaron un montón. Sí, porque se implementaron las leyes administrativas, ¿verdad? No estoy diciendo bien o mal, pero la deportación es cuando se ejecuta esa gestión administrativa. La detención es la más grande de la historia que ha habido en Estados Unidos. O sea, más de 70,000 personas a diciembre del 2025 estaban en centros de detención, y eso es alarmante, porque incluso jamás había pasado en más de 20 años que el índice de muertes en las cárceles o en los centros de detención suman a casi 30 personas, y es por negligencia médica, por falta de supervisión de los centros. Y cuando tú buscas los informes de ICE y de justicia, te dicen que murió en el hospital, que fue homicidio. O sea, no usan las palabras de muerte, asesinato, etcétera. Y yo creo que eso es bien alarmante. De hecho, yo conozco un caso de primera mano de este señor cubano, que en paz descanse, 85 años creo que tenía. ¿Qué tú ganas deportando a una persona de 85 años en Miami? Cubano. En un centro de detención, murió de un infarto. O sea, son tantas las historias que a mí me da tanto coraje cuando tú ves las redes sociales aquí en Puerto Rico, se pasan comentándome, yo vivo en Estados Unidos y no tengo miedo, yo vivo en Estados Unidos y eso no me ha pasado, y yo, pues, gracias a Dios que no le ha sucedido, porque la realidad que se está viviendo en Estados Unidos es alarmante. O sea, la gente tiene que recurrir a usar el pito. ¿Cuándo uno iba a pensar que en la llamada Tierra de la Libertad la gente se tenía que apoderar de un pito y hacer un silbido para avisar que viene la migra? O sea, es desgarrador. Y si a eso le sumamos que Haití es un estado fallido, que qué pena que se mencionen estas circunstancias, porque nunca se habla de Haití. Haití es desgarrador. El año pasado fueron más de 8,000 asesinatos violentos en un año. Entiendo que el índice de abuso sexual y violencia a las mujeres casi más de 250 mensuales. O sea, es desgarrador, y es desgarrador que se hagan esas deportaciones sin analizar la realidad por la cual vinieron, porque como dijo Alondra, la mayoría huyen buscando asilo. Usualmente tú no te vas de tu país porque quieres irte. Son bien pocas las veces que tú dices, me voy porque prefiero este estado o este país. Tú te vas o porque el trabajo aquí no es suficiente y te pagan mejor, o porque la situación médica te obligó, o porque estás huyendo del gobierno o de un asunto de violencia intrafamiliar. O sea, y eso da coraje, que no le llamen por su nombre y averigüen realmente el trasfondo de por qué la gente está haciendo esa inmigración. Y yo creo que es medular hablar, ahora que mencionamos Haití, mencionarlo, repensarlo. Inclusive, no sé si han visto, pero Estados Unidos hizo unos acuerdos con unos países específicos en donde pueden recibir personas deportadas, y entiendo que Guatemala, Honduras, Ecuador y creo que Uganda también, y San Kitts. Pero ¿quién quiere irse voluntariamente a un lugar que no sabe tampoco, que no tiene ninguna familia? Conexión ni emocional, ni familiar, ni histórica, ni geográfica? Sí, no. Así que decir realmente, se están yendo, los están deportando porque son criminales, es devastador. Hoy se acaba de anunciar por el SAR de la frontera
que se van a reducir 700 oficiales de Border Patrol y de ICE en Minneapolis, en Minnesota. Por otro lado, dentro de 6, 7, 8 días, no sé el conteo, el Congreso tiene que ponerse de acuerdo para el financiamiento del Departamento de Homeland Security. Número 1, estaremos finalmente viendo un apaciguamiento, no sé si es la palabra correcta, de las políticas de Donald Trump ante la reacción, porque ha habido una reacción negativa en la opinión pública a lo que está pasando en Minnesota. Eso es uno. Y número 2, ¿lograrán los demócratas incluir un lenguaje que obligue a, por ejemplo, que no usen máscara los agentes, que se pongan body cameras, que dejen estas redadas donde simplemente te paran porque tienes un colorcito de piel, que solamente se hagan arresto cuando tienes una orden de arresto? Me está sonando la musiquita. Tocamos eso y el tema inevitable para mí en el lado positivo de la semana, Bad Bunny, de los Grammys a Bad Bunny de el Super Bowl, y obviamente las reacciones políticas de celebración e intolerancia ante los logros de Bad Bunny. Regresamos con el panel 3 y contando luego de la pausa. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:46 de hoy, miércoles 4 de febrero. Ya en el último segmento, continúo aquí conversando con el panel 3 y contando con Alondra Belaval, Ivonne Lozada y Emma Marrero. Bueno, hoy se da la noticia por el SAR de la frontera de que se van a retirar o se va a reducir en 700 agentes los operativos del Border Patrol y ICE en Minnesota, que es mayormente en la ciudad de Minneapolis, donde están concentrados. Y aunque el cierre de gobierno fue imperceptible, el acuerdo es que se le mantiene el mismo nivel de presupuesto a Homeland Security por 2 semanas. Ya perdí la cuenta, eso debe ser como en los próximos 9 días. Para que se pongan de acuerdo, y los demócratas están diciendo que si no hay, por la vía legislativa, si no se fuerzan unas reformas de ICE, pues no van a asignar los dineros. La reacción de ustedes a la combinación de estos dos temas, estaremos viendo a un Donald Trump que finalmente ceda ante la presión pública, porque sí, todas las encuestas dicen que el país no está respaldando. Que una cosa es que digan, llévate a los inmigrantes que no están legalmente en el país, otra cosa es respaldar las estrategias ejecutorias de ICE y del Border Patrol, y estaremos viendo a unos demócratas que finalmente logren algo en el proceso legislativo. Rapidito, quizás empecemos aquí por la delegada del Partido Demócrata. No creo que sea intencional, ¿verdad? Que quieran detener esas políticas. De hecho, se van 700, pero quedan 2,000. Creo que tiene también mucha correlación con lo que va a pasar el domingo en el Super Bowl, porque yo presumo que va a pasar algo con el sector MAGA ese día. Me lo puedo imaginar ya. Así que creo que todo el mundo está como que en preparativos y se une indirectamente con eso. En cuanto al Partido Demócrata, entiendo que sí, que van a mantenerse firmes en lo que están requiriendo, pero para mí me parece tan absurdo tener que requerir que se ejecute la Constitución. Sí. O sea, me resulta que haya que garantizar un debido proceso de ley, que no puedes entrar en las casas sin orden previa, que tienes que estar desenmascarado, que el número de placa tiene... O sea, son tantas cosas que son básicas de la Constitución que me vuela la cabeza que tengan que estar en la legislatura discutiéndolo. No, y ahorita hablábamos de las intervenciones de ICE, pero no es las intervenciones de ICE con migrantes, es las intervenciones de ICE con manifestantes. Y los choques que se han estado dando, porque los 2 que han muerto hasta ahora pues eran manifestantes. Y ciudadanos. Yo no confío tanto en que Trump de repente ha creado esta conciencia sobre lo que ha sido la presión ciudadana. A él lo que le importa es no la opinión pública, sino la opinión de su propia base republicana, que se ha afectado, que se ha fragmentado y que está teniendo ya efecto en la base. Vimos como ahora que lo compartimos en el chat, perdieron un escaño senatorial en Texas.
en el bastión republicano, han perdido un escaño y ahora hay un demócrata. Así que eso obviamente es un botón de alarma de que algo está pasando en la base y hay que un poco recoger porque estamos en serios problemas. Yo creo que esto es una tremenda lección para las personas que se creen activistas de redes sociales. Muchas veces nos cuestionamos en este espacio si este iba a ser el momento, esta es la hora cero de Trump. Bueno, estaba fuera de nuestras manos porque no estamos en Minneapolis. Sin embargo, la gente que no solo salió a la calle a manifestarse, sino las personas que se organizaron, como decía Emma ahorita, las redes de las personas con los pitos, las personas que se montaban en los casos, crearon unas bases de datos de los carros no identificados vinculados a agentes de ICE que iban por las calles a ver si los identificaban, llamaban, pasaban, ¿sabes? Fue una organización comunitaria para atender un problema violento, no cualquier problema, un problema de violencia del Estado increíble, que fue un show of force en el cual todo aparentaría, ¿verdad?, hasta ahora, que ganó la gente. Y eso se tiene que replicar, ¿verdad? No, y a eso a lo que me refiero. No basta con tuitear y con estar alarmada. La organización es ciertamente una parte súper importante de una democracia saludable y yo creo que enhorabuena por Minneapolis, pero recordemos que también parecería ser un caso muy particular de Minneapolis. Se siguen dando redadas en otros estados. Y yo quiero atar esto, qué interesante que él parece un poco razonable, aunque sabemos que no, ahora a la misma vez que está hablando de nacionalizar las elecciones y de que los republicanos tienen que take over las elecciones. Así que, como hemos dicho en sin número de ocasiones, nada en el espacio de Trump es tan errático como parece. Pero vimos que el Supremo, entiendo que hoy salió una noticia, detuvo por lo menos esa línea de querer nacionalizar y falló a favor de California. Bueno, por eso lo que pasa es que si le fallaban en contra a California, se caía Texas también. O sea, para que los amigos entiendan, aquí está ocurriendo una cosa que es bien peligrosa para la democracia. Texas hizo a mitad del decenio una nueva redistribución electoral. Se supone que tú hagas la redistribución electoral con el censo al inicio y dure 10 años. Texas hizo eso para quitarle escaños a los demócratas y dárselo a los republicanos. Y California respondió haciendo lo mismo al revés. Es horrible para la democracia, es horrible, pero ya es una guerra de insensatez. Bueno, pues si tú vas a traquetear con los distritos congresionales, pues yo voy a traquetear también. Y hoy el Tribunal Supremo, pues básicamente sin decidir, dejó que la redistribución que va a hacer o que está haciendo California siga hacia adelante. Bueno, el domingo, Bad Bunny se quedó con toda la atención y la realidad que todavía tú sigues, uno en las redes ve publicaciones de Estados Unidos, del mundo entero, o sea, Bad Bunny con su premio Grammy, con sus manifestaciones políticas en el evento, y pues camino al Super Bowl que va a ser el próximo domingo, y obviamente pues aquí los grandes contrastes dentro del gobierno. La gobernadora no le quedó más remedio que felicitarlo y decir que pues era un orgullo para Puerto Rico, y lo felicitó a él. Y el moldío de Tomás Rivera Chat, yo perdí la cuenta de cuántos tweets puso y cuántas cosas puso, inclusive y mezclando nuevamente a Bad Bunny con Juan Dalmau. Una cosa pues hasta difícil de entender, que todo un presidente del Senado, pero igual que con Trump, Tomás Rivera Chat pues no nos deja de sorprender en su actitudes poco democráticas y poco civiles. Pero un poco esta polarización política y a la misma vez la figura de Bad Bunny, ¿cómo la ven? Y ¿hará un statement político desde la tarima en el Super Bowl o lo hará antes o después? Totalmente, yo creo que sí. Digo, más allá que su presencia, es un statement político. Y yo aprovecho, obviamente, no creo que nos esté escuchando Bad Bunny, aunque sí ha compartido stories tuyos, Aníbal. Hay que recordarnos. Yo le doy las gracias a Benito Martínez Ocasio. O sea, nosotros no tenemos mejor portavoz en el mundo, que él. Y él ha logrado lo que ningún político ha logrado ni va a lograr a nivel internacional. Así que en cuanto a poner a Puerto Rico en una posición de reconocimiento, ¿verdad?, mundial, sin duda
todos los demócratas están apostando inclusive a Bad Bunny. La cantidad de gente que me escribe de los diferentes estados y territorios, estamos locos por ver a Bad Bunny el domingo, porque lo ven como un statement no solamente para Puerto Rico, sino contra el sector MAGA. Y eso es bien importante, y a mí me parece increíble que sea una persona puertorriqueña que tenga ese acceso a esa plataforma. Y en cuanto al presidente del Senado, estoy lista para ver un post el lunes disfrazado de cinismo, ¿verdad? Usando los buenos días, Puerto Rico. A mí me parece que está enajenado en el tiempo, que está detenido en la realidad, y que no ve cómo ha cambiado el discurso político y cuán cansados estamos de la política de antaño. Mira, sí, como tú decías, Bad Bunny en sí mismo es un statement político, y él decidió, leyó el país, leyó el mundo y decidió utilizar su plataforma como una plataforma para emitir, comunicar un mensaje de cambio. Y tenemos que verlo en el contexto en el que estamos viviendo, donde las figuras tradicionales de poder político están bien desprestigiadas. Uh-huh. Y la gente comienza a escuchar a estos otros portavoces, influencers políticos, porque ¿qué más da si los políticos de hoy se comportan como influencers anyway? Así que comienzan a surgir otras voces y que comienzan a escuchar. Y el asunto de lo que dice Bad Bunny, pues no es el hecho, porque es un asunto de derecho democrático y de poder él expresar su opinión con relación al país y el mundo. Pero la actitud de Rivera Chats, de esa cultura de cancelación, uh-huh, de que como no puede controlar el discurso de Bad Bunny, de otros artistas sí, pero de él no, pues entonces a él hay que cancelarlo. Yo ciertamente muy emocionada de lo que va a pasar el domingo. Yo creo que todos los ojos van a estar en Bad Bunny en el Super Bowl, paradójicamente. Le gusta a quien le guste. Uh-huh. Y en el aspecto del presidente del Senado, yo creo que no es solamente ridículo, y ya está a ley de nada de que lo internen a una institución psiquiátrica. Quizás eso pase el domingo, pero también mentiroso. O sea, se pasa mintiendo en sus mensajes de Facebook, haciendo falsas equivalencias, diciendo cosas que no son. Así que, como tú decías, ¿verdad? Yo no sé si esa es la conducta que esperamos de un presidente del Senado, pero es el que nos ha tocado. Bueno, y con eso nosotros cuatro nos despedimos. Yo regreso mañana jueves, como todos los días, a las 3:55, 4 de la tarde. No sé si está lloviendo allá afuera, pero por lo menos cuando yo llegué todavía estaba lloviendo. Cuidado en la carretera. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320 es la premier, sí, el primer episodio, como usted lo quiera llamar, del nuevo programa de radio, todos los miércoles, el Front Office con Jesús Cruz, que nos va a estar hablando de deportes, pero también desde una perspectiva diferente del deporte como negocio. Estoy casi seguro que dirá algo precisamente del Super Bowl, que es, además de un espectáculo deportivo, un espectáculo artístico, un espectáculo que mueve billones y billones de dólares. Ya lo saben, no se vaya nadie de Radio Isla 1320, el Front Office con Jesús Cruz, lo próximo aquí en Radio Isla. Radio Isla